Ya. Eh, Se ve la presentación, ¿verdad? Perfecto, Sí, muy bien. ya. Buen día con todos, compañeros. Soy Joaquín Angulo Niñas del Arco, doctor Ezequiel Alejos, ¿no? El tema que me ha tocado exponer hoy va a ser toxoplasmosis, ¿no? Este protozoario, ¿no? Este es un protozoario intracelular, ¿no? Que vamos a ir explicando parte por parte las diferentes partes de la exposición, ¿no? A ver. La definición, ¿qué es la toxoplasmosis, no? La toxoplasmosis es una infección parasitaria, ¿no? Producida por este género Toxoplasma gondii. Hay varios tipos de toxoplasma, ¿no? Pero específicamente voy a hablar de Toxoplasma gondii, ¿no? Bueno, es un protozoo intracelular obligado, ¿no? De la subclase Coccidia. Aquí vemos el toxoplasma, voy a poner este puntero. Aquí vemos el toxoplasma, ¿no? Esta forma, ¿no? Es un protozoo intracelular en el cual vamos a explicar voy a explicar su ciclo de vida, pero bueno, unas generalidades son que el único huésped definitivo es el gato, tiene una distribución cosmopolita, ¿no? Es alrededor de todo el mundo y puede tener varios huéspedes intermediarios, ¿no? Aves, mamíferos, vacas, y entre ellos está un huésped intermediario, es el hombre también, ¿no? Ya bueno, hablando de la historia, se dice que en el año 1908 Nicole y Mansox encontraron, ¿no? Este parásito en las células de un roedor. Encontraron, por ejemplo, aquí vemos un roedor, bueno, un ratón, una ratita, le encontraron en esas células lo que es el toxoplasma, ¿no? Luego, en 1910, Splendor encontró en el conejo, ¿no? Se dio cuenta que encontró en las células para este protozoario, ¿no? En las células del conejito. En 1923, Hanku encontró, se asoció a esta toxoplasma una patología llamada corioretinitis, ¿no? Es una patología que afecta, bueno, la retina, ¿no? Vemos acá unas manchas, ¿no? Que les voy a explicar posteriormente cuáles son los signos, ¿no? De este corioretinitis. Wolf y Coles en 1939 encontraron una meningoencefalitis congénita, ¿no? Cuando en pacientes neonatos, ¿no? Que pueden adquirir la enfermedad, el toxoplasma se asocia, ¿no? A patologías en las meninges y en el encéfalo, ¿no? Vemos acá estas como, hipodensidades, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Que esas manchitas, ¿no? Y que son característicos de los quistes del toxoplasma. En 1900, Sabin y, bueno, acá Feldman encontraron una reacción serológica, ¿no? Para el toxoplasma. En 49, Frenkel una prueba de hipersensibilidad para esta toxoplasma, ¿no? Y bueno, en 1970 finalmente Frenkel y Hutchinson encontraron cómo se transmitía el protozoario, ¿no? Cómo es su ciclo de vida y cómo a través del gatito se puede ir transmitiendo, ¿no? A diferentes mamíferos y también entre ellos al hombre, ¿no? Bueno, entonces esta viene a ser la línea de tiempo, ¿no? De la historia del toxoplasma y vamos a ver la introducción, ¿ya? Esta toxoplasmosis es la parasitosis producida por este protozoario cosmopolita. El toxoplasma gondii a partir de gatos y otros felinos, ¿no? Contagia al hombre y a otros mamíferos. Como yo les decía, el huésped definitivo son los gatos y otros felinos y el intermediario viene a ser el hombre, ¿no? Y otros mamíferos también. Bueno, la infección bueno, no es evidente en la mayoría de los casos, no puede pasar desapercibida, ¿no? Ya que adopta una clínica variada, va a depender de varios factores para adquirir cómo va la clínica, ¿no? Depende más o menos de la edad, de la ruta, de cómo se ha contagiado, cómo está el sistema inmunitario, ¿no? Si es inmunocompetente o inmunocomprometido, y cómo se trata, si el tratamiento se hace precozmente o tardíamente, ¿no? Esta enfermedad sí puede causar la muerte en realidad, ¿no? Puede tener una tasa de morbimortalidad significativa, principalmente en el primer trimestre, ¿no? De los recién nacidos, bueno, en el primer trimestre de los fetos, disculpen. En el primer trimestre llega a tener una alta una morbimortalidad, ¿no? Significativa que voy a estar explicando en unos momentos, ¿no? También puede causar enfermedades en el recién nacido y en pacientes inmunodeprimidos, puede comprometerlos, ¿no? Causarles unas patologías adicionales, ¿no? A su cuadro, tal vez, ¿no? Quizás un paciente con VIH puede adquirir toxoplasma, ¿no? Incrementar, adquirir otras patologías, ya que el toxoplasma puede invadir otros órganos, ¿no? Puede causar daño a nivel de diferentes órganos como corazón, sistema nervioso, etcétera, ¿no? Bueno, más o menos explicando el ciclo de vida del toxoplasma, ¿no? Recordemos que los felinos, estos ovoquistes, ¿no? Estos huevitos, estos quistes, ovoquistes, los quistes se encuentran, por ejemplo, en la tierra, en cosas contaminadas y el gato puede ingerirlos, ¿no? Bueno, en el gato, como es el huésped definitivo, el gato va a expulsar estos ovoquistes, ¿no? Va a expulsar estos ovoquistes y otros gatitos o el mismo gato puede consumir el mismo, de la tierra, puede consumir este mismo ovoquiste y reinfectarse, ¿no?
O en este caso, en los huevitos que van a estar en las heces, ¿no? De los gatitos, en la tierra, por ejemplo, pueden ser consumidos por diferentes especies como aves, roedores o acá mamíferos, ¿no? Sea el cerdito, bueno, una vaca o una ovejita, ¿no? Entonces vemos acá que estos huevitos, estos ovoquistes van a ser consumidos por estos animales y aquí el ovoquiste va a formarse va a formarse formas móviles que son los taquizoitos. Los taquizoitos, como son formas móviles, se van a ir hacia serie de tejidos de los animales. Van a ir, por ejemplo, a los músculos, ¿no? O en diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, uno de los sitios más comunes son los músculos. Aquí se van a alojar, se van a formar ya no se van a formar lo que son los quistes en los tejidos, ¿no? Nosotros, como somos seres humanos, consumimos, ¿no? Carne de porcina, carne bovina, ¿no? Entonces consumimos los quistes de los tejidos y nos infectamos con la carne contaminada, ¿no? Otras opciones de contagio alternativas son a través de transfusiones sanguíneas o trasplantes. Ya es un poco raro, pero también se ha visto que también se infecta, ¿no? Por trasplantes, ¿no? O por transfusiones. Muy bien. En el hombre también forman los quistes, ¿no? En varios órganos, en el sistema, en el tejido muscular también. Y bueno, también se ha habido transmisión a través de la placenta, ¿no? Este protozoario tiene una transmisión horizontal o como una transmisión vertical, ¿no? Vertical en el de madre a hijo, ¿no? Ya que a través de la placenta puede pasar y puede afectar al feto, ¿no? El bebé que se está desarrollando. Así que hay que tener muy en cuenta esta vía de transmisión. Bueno, esto es a grosso modo el ciclo de vida del toxoplasma, ¿no? La etiología, ¿no? Ya les había dicho, ¿no? Es un protista del filo apicomplexa, bueno, género toxoplasma, especie Gondi. Vemos acá, ¿no? Una imagen del toxoplasma, ¿no? Con su núcleo, con el apicomplasto, ¿no? El conidio, etcétera, que van a ser las características de este tipo de protozoario, ¿no? En este caso se dice que tiene una forma bueno, algunos le dicen de plátano o diferentes formas, ¿no? Que pueda adquirir este toxoplasma, ya que recordemos que tiene varias fases, ¿no? ¿Cuáles son los estadios o las fases del toxoplasma, ¿no? Tiene fases extraintestinales e intestinales. Muy bien. Las extraintestinales, ¿no? O sea, fuera del intestino, ¿cuáles son? Son los taquizoitos que tienen esta forma que de platanito o de semiluna, ¿no? Que les había dicho, con un extremo afilado, ¿ya? Son las formas móviles que se van a reproducir y son sensibles a los jugos gástricos y sensibles a los quimioterapéuticos, ¿no? La terapia antimicrobiana también. Bueno, a la quimioterapia, dice acá. También encontramos los pseudoquistes, ¿no? Que son cúmulos de taquizoitos, ¿no? Estas fórmulas, cuando se acumulan, forman los pseudoquistes. También otra forma extraintestinal son los bradizoitos. Los bradizoitos son formas reproducción lenta, ¿no? Bradi significa lento, ¿no? Son parte del protozoario que van a estar reproduciéndose de forma muy lenta, ¿no? Entonces son característicos de la fase crónica latente, ya es para fase crónicos, ya. Su generación es más lento, como les mencionaba, y se están en vacuolas citoplasmáticas, ¿no? Se dice que estos braizoitos es el único estadio que puede infectar el ciclo entero epitelial y transformarse en ovoquiste, ¿no? En el gatito, ¿no? Entonces vimos cómo estos braizoitos pueden transformarse en ovoquistes en el gato. Muy bien, los braizoitos, acá les mencionaba, ¿no? Esto ya está. Y los estadios intraintestinales, ¿cuáles son? Son los ovoquistes, ¿no? Que van a estar en el intestino, ¿no? Del gatito, por ejemplo. Estos ovoquistes acá vemos, ¿no? El ovoquiste, un momento, un momento, por favor, que lo veo un poco mal. Voy a presentarlo otra vez un ratito. Y ahora sí está mejor. Ya, ahora sí, se ve, ¿no? Bueno, ya, ya. Tenemos acá los ovoquistes. A ver. Los ovoquistes que forman dos esporoquistes. Dentro del ovoquiste va a estar dos esporoquistes. Estos esporoquistes van a tener dos esporozoitos cada uno de ellos, ¿sí? Entonces tenemos acá el ovoquiste con dos esporoquistes y esporozoitos dentro de ellos. También los microgametocitos y los macrogametocitos. Entonces, estas son las fases intraintestinales, ¿no? Bueno, ya les había mencionado el ciclo de vida, cómo se va a ir transmitiendo, ¿no? Solamente son algunas fases que tenemos que tener en cuenta de microbiología, ¿no? Siguiendo con el otro punto es la epidemiología. En la epidemiología he buscado tanto a nivel mundial como a nivel de Perú. A nivel mundial es una parasitosis como cosmopolita, ¿no? A nivel mundial, ampliamente distribuida. Se dice que entre el 10% y 25% de la población mundial va a estar infectado por este parásito. La prevalencia, bueno, tiene una prevalencia en diferentes regiones del mundo, ¿no? Dependiendo de los factores socioeconómicos, culturales, etcétera, ¿no?
A ver, también hablamos de Toxoplasma gondii congénita, ¿no? En este caso, la transmisión de, bueno, en el caso para los fetitos, ¿no? Se asocia con mayor riesgo de abortos, de muerte fetal y parto prematuro, ¿no? Va dependiendo de qué trimestre, ¿no? Recordemos que son 3 trimestres y dependiendo de qué trimestre se encuentre, puede producir, ¿no? Tanto aborto o parto prematuro, etcétera, ¿no? Les voy a ir mencionando. Esto es la epidemiología a nivel mundial. Estuve buscando a nivel de Perú, ¿no? A nivel de Perú se dice que la prevalencia principalmente en la costa es del 42%, en la sierra del 9% y en la selva del 47%, ¿no? Entonces vemos que en el Perú la selva es la que tiene mayor prevalencia. Y esto probablemente es debido a que ellos consumen, quizás, por ejemplo, ¿no? La ciudad de Quito, que están, o sea, hay muchas ciudades de la selva que están aisladas de la capital, ¿no? Entonces o aisladas de otras regiones. Por lo tanto, no tienen quizás un buen saneamiento de aguas residuales o comen comida mal cocida o bueno, carne mal cocida, mal cocinada, ¿no? Puede estar contaminada por el tosoplasma, ¿no? Por eso es muy posible que esto sea la causa de que la selva sea una gran prevalencia. En la costa igualmente, ¿no? Con mucha población. La sierra se ha visto que es una menor prevalencia, ¿no? Entonces, vemos una prevalencia a nivel mundial. Unas a nivel de la costa, sierra y selva, ¿no? En el Perú. Otros países, por ejemplo, Brasil también tiene de 59 a 78, ¿no? Brasil, que es un país con muchas enfermedades parasitarias, también Japón, ¿no? Entre otros, ¿no? Francia, etcétera. Muy bien. Riesgo de transmisión al feto, ¿no? Cuando la madre no está recibiendo tratamiento, hay un riesgo de transmisión al fetito, ¿no? Esa es la prevalencia, ¿no? 14% se dice que en el primer trimestre, ¿no? Que se puede transmitir causando muerte fetal o óbito fetal. 25% en el segundo trimestre y hasta un 65% en el tercer trimestre, ¿no? O sea, va a variar el posible contagio dependiendo de en qué trimestre se encuentra la gestante. Ahora, para hablar de la clínica, hablamos de que el toxoplasma puede afectar a pacientes de tres tipos, ¿no? Inmunocompetentes, ¿no? Por ejemplo, las personas con un buen sistema inmunológico, inmunocomprometidos, por ejemplo, VIH u otra, no sé, tumoraciones u otras comorbilidades que pueden comprometer su sistema inmune, y también como mujeres embarazadas, ¿no? Aquí nos habrían mujeres, debe ser, mujeres embarazadas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, no? Bueno, se dice que en un paciente, ¿no? En un inmunocompetente, la infección primaria son asintomáticos principalmente, ¿no? Si es la infección primaria en un inmunocompetente, solamente el 80 al 90% va a estar asintomático, ¿no? El resto, el 10%, ¿qué cuadros puede tener? Un cuadro, se podría decir, de leve a moderado, ¿no? Con fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, ¿no? Puede causar dolor abdominal, anorexia, exantema, ¿no? Cotalgia, dolor ocular, ¿no? Malestar general o fatiga, ¿no? O sea, la mayoría va a ser asintomático, pero un cierto porcentaje sí puede tener alguna de estas manifestaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Síntomas gastrointestinales, puede afectar los ganglios linfáticos, ¿no? Lo que se conoce como toxoplasmosis ganglionar, exantema o dolor faríngeo con expectoración, ¿no? Fiebre, escalofríos. Y algo que sí es importante que me llamó la atención y que lo estoy ahondando un poco es la toxoplasmosis ocular, ¿no? Se dice que también puede afectar el ojo, bueno, a nivel de ojo y que puede causar un problema, ¿no? Una disminución en la visión, una visión borrosa, dolor ocular o enrojecimiento del ojo, ¿no? Que es lo que se conoce como toxoplasmosis ocular, ¿no? Que puede causar en pacientes inmunocompetentes también. Entonces, él puede causar esto, ¿no? La corioretinitis, ¿no? Lo que se conoce como corioretinitis que les había mencionado es una inflamación de la coroides y la retina, ¿no? Cómo se ve a nivel, ¿no? Si hacemos un examen de fondo de ojo, podemos apreciar quizás un pigmento acá oscuro o un exudado, ¿no? Algodonoso, con borramiento de los vasos sanguíneos, ¿no? Si nosotros hacemos un fondo de ojo y presentamos esto, ¿no? Un exudado algodonoso, ¿no? Sin vasos sanguíneos, quizás estamos hablando de una inflamación de la coroides y la retina, ¿no? Una corioretinitis que nos hace sospechar, ¿no? De toxoplasmosis, ¿no? O con pigmentos también los oscurece, ¿no? Ya hablamos de los inmunocompetentes, ahora vamos a hablar de los inmunocomprometidos, ¿no? En pacientes con SIDA, con cáncer o trasplantados, ¿no? O bueno, en pacientes con SIDA, cuando conteo de linfocitos es menor a 100, se dice que, ¿no? En pacientes graves, sin tratamiento, la mortalidad llega incluso al 100%, puede llegar al 100%, ¿no? O sea, en pacientes muy graves, ¿no? La toxoplasmosis puede ser de varios tipos
En inmunocomprometidos afecta a nivel ocular también, que es la toxoplasmosis ocular con la corioretinitis, y también puede causar a otros órganos, ¿no? Puede invadir quizás al encéfalo, ¿no? Causando encefalitis, neumonitis o miocarditis. En la encefalitis, disculpen, puede producir hemiparesia, parálisis del sistema nervioso, afasia, ataxia, confusión, ¿no? Hemiplegia también. En la neumonitis causa fiebre, disnea, tos no productiva, ¿no? Y bueno, la miocarditis también afecta tanto en el sistema, bueno, el sistema cardiovascular, ¿no? Bueno, va a ser el miocardio, ¿no? Entonces vemos acá cómo se ve en una tomografía el toxoplasma, ¿no? Vemos acá que son lesiones en forma de anillo. Si podemos apreciar acá, estas formas de anillo son los quistes, ¿no? Que se van a alojar en el sistema nervioso, en el encéfalo, ¿no? Que son característicos de toxoplasma, ¿no? En pacientes, ¿cuándo vamos a sospechar una meningoencefalitis, ¿no? Un problema en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Que tener en cuenta en pacientes con SIDA, con cáncer o trasplantados. Muy bien. También otra población que tenemos que tener en cuenta son las mujeres embarazadas. En mujeres embarazadas va a producir una enfermedad, bueno, en embarazadas una enfermedad benigna y poco específica, ¿no? Ya que las mujeres embarazadas pueden haber tenido contacto con el toxoplasma antes, como no, ¿no? Si es dependiendo, ¿no? Si antes ya han tenido contacto con el toxoplasma, puede haber una enfermedad benigna, ¿no? Pero si en el caso de que tenemos que tener en cuenta que si es una prima infección, ¿no? Si las mujeres no han tenido contacto, puede producir, ¿no? Lo que son la toxoplasmosis congénita, ¿no? En los bebés es en el feto es donde va a ser muy dañino, ¿no? Ya que puede producir niños nacidos prematuros con bajo peso, ¿no? Mortinatos o abortos, si es en el primer trimestre, puede también presentar bebés con fiebre, ictericia, ¿no? Exantema, hepatoesplenomegalia, miocarditis o neumonía, ¿no? Pérdida progresiva de la visión. Recordemos que el toxoplasma afecta bastante lo que es la retina y la membrana el corion también, y a un retraso psicomotor, ¿no? Mira, aquí vemos en este caso un neonato, ¿no? Con hidrocefalia, ¿no? Ya que hay una hipertensión intracraneal que hace aumentar el líquido bueno, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? A nivel de la bóveda craneana, ¿no? Un aumento de la presión que causa hidrocefalia. Bueno, esto es lo que se conoce también causando una encefalitis, ¿no? En mujeres embarazadas puede producir, bueno, en la toxoplasmosis congénita, en el neonato puede producir esto, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Que es la transmisión vertical que les había mencionado. Entonces, ¿cómo evaluamos el riesgo de daño fetal, ¿no? Mire, dependiendo esto va a depender del trimestre, ¿no? Si es primero, segundo o tercer trimestre. Si es en el primer trimestre, el daño fetal es mucho, puede causar abortos o muerte fetal, ¿no? Entonces, y mientras el trimestre vaya avanzando, ¿no? El tercer trimestre, por ejemplo, o los meses de embarazo, el riesgo va a ser, el daño menor, el daño fetal va a ser menor, ¿no? Va a ir disminuyendo, ¿no? Dependiendo del tiempo de infección fetal, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Los trimestres, ¿no? ¿Qué puede causar? ¿No? Acá puede causar prematuridad, ¿no? Y acá puede causar hidrocefalia, por ejemplo, como hemos visto, ¿no? En la diapositiva anterior. Entonces tenemos este riesgo de daño fetal. Ahora, ¿cómo se diagnostica el toxoplasma, no? Tenemos varias pruebas serológicas como el inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. La inmunoglobulina G nos hace pensar que el paciente ya ha sido infectado, ¿no? Una infección previa, ¿no? Se dice que el resultado es negativo previo a las 4 semanas, ¿no? Antes de las 4 semanas el resultado sale negativo, o en pacientes inmunodeprimidos incapaces de producir inmunoglobulina G, ¿no? Tener en cuenta eso, ¿ya? Inmunoglobulina M indica una infección aguda que se debe confirmar, ¿no? También en infecciones crónicas puede salir positivo, ¿no? El PCR igualmente, ¿no? El PCR es una técnica de amplificación molecular, ¿no? Que nos va a permitir diagnosticar, ¿no? Por PCR en líquido positiva, ¿no? O en tejido también, ¿no? Podemos saber por tejidos o en líquidos, ¿no? Luego también por la visualización directa del parásito. Se visualiza, ¿no? En un campo, los taquizoitos en un líquido, se puede en cualquier líquido tejido, ¿no? En líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, o en un tejido específico, ¿no? Tejido muscular, tejido miocárdico, etcétera, ¿no? Ya que se puede teñir con hematocilina y eosina, pero se visualiza mejor con Wright Hemsa, ¿no? Cuando vemos los quistes nos confirma la presencia de Toxoplasma gondii, ¿no? Que ayuda, nos permite, el paciente puede producir toxoplasmosis, ¿no? También podemos aislar el parásito que nos va a formar el diagnóstico definitivo de toxoplasmosis o por la histología del ganglio linfático, ¿no? Hay una teoría clásica en la histología del ganglio linfático, que son la hiperplasia del folículo linfático, histocitosis epiteloides, ¿no? Histocitos, ¿no? Que son macrófagos alrededor formando células epitelioides,
o células monocitoides, ¿no? Vemos acá que hay una reacción a nivel de ganglio linfático que nos hace pensar también en tosoplasma linfática, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección para la toxoplasmosis? Se dice que el tratamiento de elección es pirimetamina con sulfadiazina, ¿no? Más sulfadiazina. Pirimetamina va a depender si el paciente es inmunocompetente o inmunocomprometido, ¿no? Se asocia también al ácido, asociado a la pirimetamina con sulfadiazina, también se le debe dar dosis de ácido fólico, ¿no? Porque la pirimetamina va a afectar también, ¿no? Entonces se le da ácido fólico, ¿no? Durante el tratamiento con pirimetamina durante una semana después, ¿no? La dosis acá está, ¿no? Para inmunocompetente 50 miligramos cada 12 horas durante 2 días y para inmunodeprimidos dosis de carga una dosis alta, ¿no? De 200 miligramos, ¿no? Seguidos de otras dosis, ¿no? 50 miligramos por día o 75, dependiendo del peso. La sulfadiazina también, acá está la dosis, 75 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? En el primera dosis, y para inmunodeprimidos entre 1000 miligramos, ¿no? Más o menos. También aparte de estos tratamientos, se le puede dar también clindamicina, atovaquona o trimestoprim con sulfametazol, ¿no? Pero no son tanto de elección. Yo he visto el tratamiento de elección más se asocia con pirimetamina con sulfadiazina, ¿no? Asociado también a ácido fólico, ¿no? Muy bien, estas son las dosis, ¿no? También que podemos darle de trimestoprim sulfametazol, 10 miligramos por kilo por día, etcétera, ¿no? En inmunocompetentes como inmunocomprometidos. Muy bien. Entonces, quedamos como conclusión que el tratamiento de elección sería vía oral. Acá está la dosis 50 miligramos de pirimetamina con sulfadiazina, vía oral, ¿no? Y ácido fólico asociado. ¿Cuál es la prevención del tosoplasma, ¿no? Medidas preventivas para la tosoplasmosis, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitar que nos contagiemos? Puede ser, ¿no? Recordemos las vías de contagio, ¿no? Los tejidos de los animales con estos quistes, ¿no? O también, por ejemplo, los alimentos que puede tener, o bueno, las verduras, los vegetales, como están en tierra, pueden verse infectados por estos ovoquistes, ¿no? Dejados por algún felino. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas? Cocinar las carnes, ¿no? Hasta una temperatura adecuada que pueda matar a estos quistes, ¿no? O inactivarlos, ¿no? No comer ostras, mejillones o almejas crudas, lavar bien las frutas y verduras, ¿no? No tomar leche de cabra sin pasteurizar, ¿no? O agua sin tratar, ¿no? Tener cuidado con lo que consumimos, ¿no? Si en el caso de que, por ejemplo, ¿no? Hay una mujer embarazada o en el caso de que la paciente tenga tosoplasma, ¿no? Pero no quiera dejar a su gatito, ¿no? Digamos que tiene un gato y no lo quiere dejar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en caso de que no quiera dejar a su gato, ¿no? Hay algunos casos que quizás sea más adecuado, ¿no? No tener contacto con estos felinos. Pero en el caso de la paciente no quiera, ¿no? No sé, tal vez se han encariñado mucho, ¿qué podemos hacer? Debemos alimentar al gato con comida comercial, ¿no? Comida, ya bien, con seguridad, ¿no? Enlatada o seca, ¿no? Evitar que coma comida mal cocida, ¿no? Con carnes o darle, no sé, alimentos crudos, ¿no? Que puedan tener estos quistes. Usar guantes cuando manejes, ¿no? Por ejemplo, la tierra de arena, ¿no? Contaminada con las heces del gato, ¿no? Ya que la transmisión es por vía oral, ¿no? Del tosoplasma. Entonces, evitar tener contacto, ¿no? Por lo más posible, guantes o mascarilla, ¿no? Y limpiar las heces de los gatos todos los días, ya que aquí una persona extra no puede estar limpiando, ¿no? Con un equipo de protección, ¿no? Adecuado. Muy bien. Las referencias son estas. Y ya, pasando a lo que es el caso clínico, ¿no? Aquí estoy presentando el caso de un caso clínico de que, bueno, se llama el título de la revista, bueno, del caso es tosoplasmosis aguda diseminada fatal. En este caso es de una paciente que llega a morir, ¿no? En una paciente adulta inmunocompetente, aunque es inmunocompetente, llega a fallecer, de Colombia, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver de qué consiste este caso, ¿no? Es una revista que a la vez incluye el caso clínico, ¿no? Bueno, se trata de una paciente, bueno, ya es mayor de edad, bueno, mayor de edad digo, ya es una persona de edad, ¿no? De 72 años, que fue llevada a sus familiares, ¿no? Al servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel en Cali, Colombia, por presentar un cuadro clínico de 12 días de evolución consistente en la elevación, ¿no? Mira, tenía fiebre, tenía un cuadro de una elevación de la temperatura asociada con una cefalea intensa, ¿no? Un problema a nivel de cerebro, bueno, es un problema de cefalea, dolor de cabeza, ¿no? Y deterioro neurológico progresivo. Cuando ingresó la paciente no respondía al llamado, ¿no? Se encontraba un poco desorientada. Estaba febril con una temperatura de 38,4,
tenía taquicardia con 112 latidos por minuto, taquipnea, ¿no? Con 28 respiraciones por minuto, una saturación bueno, saturación de oxígeno de 86, y bueno, tenía movimientos tónicos de los miembros superiores, ¿no? Tenía unos movimientos rígidos de los miembros superiores e incontinencia urinaria, ¿no? Tónicos, bueno, incontinencia urinaria también. Entonces vemos una paciente que llega a un cuadro pero que nos preocuparía, ¿no? Ya que está con fiebre, está taquicárdica, taquipnea, saturación de 86, estaremos tratando de estabilizarla, ¿no? Sus funciones vitales. Bueno, ¿qué dice, no? Una hora después de que haya ingresado, presentó falla respiratoria, ¿no? Recordemos que la saturación está muy baja y llega a presentar falla respiratoria. Requirió intubación orotraqueal y asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Tuvo que tener asistencia respiratoria, ¿no? Como en el caso de COVID, pero en este caso no es COVID, ¿no? Con la impresión diagnóstica de, bueno, ¿cuál fue la impresión diagnóstica que llegaron los médicos, ¿no? Una infección del sistema nervioso central, ya que tiene problemas a nivel de respiratorio y también el sistema central tenía un problema, ¿no? De la encefalitis. ¿Qué se le dio? Se le dio tratamiento antibiótico con cefepime, vancomicina y ampicilina, ¿no? Antibióticos, ¿no? Que puede ser para gram positivos, quizás, ¿no? En los exámenes de ingreso se encontró trombocitopenia, ¿no? Unas plaquetas disminuidas de 29.000, elevación de la creatinina de 3 miligramos por decilitro, la LDH, lactato deshidrogenasa en 985, o sea que estaba elevado, ¿no? La creatinfosfoquinasa de 1176. Los estudios para leptospirosis, se hizo estudios, ¿no? Para algunas infecciones como leptospira, malaria, VIH y dengue, que todos resultaron negativos, ¿no? Se pensó en una infección quizás, ¿no? Que quizás tenga VIH, dengue, malaria, alguna infección quizás propia de la zona de Colombia, ¿no? Resultó negativo. Se le hizo una presión lumbar con presión de apertura de 13 centímetros de H2O, ¿no? Pleocitosis, y bueno, se encontraron pleocitosis con neutrófilos de 12 milímetros por milímetros cúbicos, ¿no? Las proteínas eran de 106 miligramos por decilitro y de glucosa de 68 miligramos por decilitro, ¿no? Hay que tener en cuenta estos cuadros, ¿no? De líquido cefalorraquídeo. También se le pidió una tomografía computarizada a la paciente. En la tomografía se observó hidrocefalia. Vemos acá los ventrículos que están dilatados, ¿no? Con ventriculomegalia e hipodensidades periventriculares. Aquí vemos, ¿no? Algunas hipodensidades, ¿no? Acá es la figura uno. Y también se le hizo una tomografía de tórax de alta resolución donde se encontró un patrón de vidrio esmerilado, ¿no? Con atelectasia del lóbulo inferior pulmonar izquierdo, ¿no? Aquí vemos una atelectasia del lóbulo inferior. Con base en los hallazgos e imágenes diagnósticos y el cuadro clínico de la paciente, el grupo de médicos tratantes consideró que se trataba, como vio, ¿no? La atelectasia, el problema pulmonar, quizás un cuadro acá a nivel del cerebro, ¿no? Con una hidrocefalia, pensó en un cuadro sistémico, quizás un cuadro de tuberculosis pulmonar, ¿no? Y meningia, ¿no? Un cuadro de tuberculosis meningia por el LSR, las características que vemos, ¿no? Pleocitosis, la glucosa en 68 y las proteínas, ¿no? Entonces pensó en una tuberculosis y se le prescribió tratamiento, ¿no? Para tetraconjugado para la tuberculosis, ¿no? El tratamiento que ya conocemos, ¿no? Muy bien. Isoniazida, ¿no? Pirimetamida, todo eso, ¿no? Rifampicina, ya bueno. Entonces, ¿qué pasó? A pesar del tratamiento, la paciente evolucionó rápidamente a una falla orgánica múltiple, ¿no? No solo afectó a su sistema nervioso o sistema respiratorio, sino a múltiples órganos y falleció a los 10 días del ingreso. Como había fallecido, se hizo la autopsia y en el estudio histopatológico del tejido encontraron, ¿no? En el tejido miocárdico, cerebral y músculo, quistes tisulares en forma de brazoitos de Toxoplasma gondii. Les había mencionado que en pacientes inmunocomprometidas o ya con estadios graves, la mortalidad puede llegar a 100%, ¿no? En algunos casos. Entonces vemos aquí, ¿no? En estos casos se sometieron a inmunohistoquímica utilizando el anticuerpo monoclonal específico para la proteína de P30 del Toxoplasma gondii, purificado a partir de líquido, bueno, bueno, acá son las características, ¿no? Y bueno, y se halló, ¿no? Que sí era positivo, ¿no? Cuyo resultado confirmó la presencia del parásito en los tejidos evaluados, ¿no? Aquí vemos en la figura 10 la inmunohistoquímica positiva, ¿no? En el cerebro. Aquí vemos un quiste en el músculo estriado con formas de bradizoitos. Y aquí vemos los quistes, ¿no? Quistes en los músculos, en el corazón, en el músculo cardíaco, ¿no? Ese es el músculo estriado. Entonces vemos que se halló para este cuadro, ¿no? Bueno, como conclusión, ¿qué puedo decir? Un momento. Ya, como conclusión puedo decir que del caso clínico, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta el cuadro clínico y algunas patologías infecciosas, ¿no? Como la toxoplasma, que nadie pensó que era toxoplasma en este caso, ¿no? Se iban por tuberculosis o por problemas a nivel, ¿no? Un problema del sistema nervioso, ¿no?
pero no pensaron en lo que es el toxoplasma, ¿no? Como es un cuadro, como hemos visto, es un cuadro un poco complicado ya que muchos pacientes son asintomáticos, pero sí puede llegar a ser fatal, ¿no? Y bueno, para concluir, acá está el video de toxoplasmosis, ¿no? Creo que no se va a escuchar, tengo que compartir audio un momento. Tengo que compartir audio. A ver, ya ahora sí. La tosoplasmosis es una infección que está producida por el Toxoplasma gondii. Es un parásito que normalmente suele habitar o suele estar en los animales. Cuando un niño o una persona a través de la tierra donde haya parásitos con las manos se los lleva a la boca, suele ser la primera fuente de contaminación. También puede ser fuente de contaminación cuando se comen verduras o carnes con el parásito. Existen 3 controles de toxoplasmosis en el embarazo, al primer trimestre, en el segundo y en el tercero. Dependiendo de una técnica que se llama la IgG y IgM, se determinan si ha habido algún contagio antiguo o nuevo de la toxoplasmosis. Si una mujer embarazada presenta una toxoplasmosis activa, se puede tratar mediante unos antibióticos específicos para ello. Entonces, para prevenir esta infección es necesario cocinar la carne, o sea, hacer una carne muy hecha, evitar el consumo de embutidos crudos, lavar bien las frutas y verduras, lavarse las manos bien después de manipular las carnes, frutas o verduras, lavar siempre los cuchillos o tablas de cortar después de cada uso, no tocar las heces de los gatos y no beber agua sin tratar, sobre todo si se viaja a países menos desarrollados. Más o menos el video trata de un cuadro preventivo, ¿no? Como para lo que es la toxoplasma, ¿no? Y nos explica, ¿no? Que controlen las embarazadas, ¿no? En los 3 trimestres de embarazo, ¿no? Con los anticuerpos. Muy bien. Bueno, eso sería mi tema, doctor. Bueno, ha sido una presentación clara, muy precisa, de que nos permita siempre tener en cuenta el reconocimiento de que a veces el trato o el manejo a estos animales que los llamamos mascotas, el gato, el gato, los pajaritos, ¿no? Pueden tener ese contacto, por lo que el intermediario que es el gato, ¿no? Hace su deposición, las esconde en el suelo, ¿no? Y a veces van otros animales y o las personas mismos, los niños especialmente que juegan con tierra, son muy fáciles de infectarse. Muy bien, muy bien. Es un tema interesante, por favor, internalizo, porque eso siempre ustedes tienen que, al hacer su historia clínica, tomar en cuenta si es que por la patología que tiene este paciente, ¿por qué usa lentes su paciente? Puede ser que a lo mejor tenga una toxoplasmosis y tenga un trastorno en la refracción. Y eso hay que tratar de tomarlo en cuenta porque es necesario hacer el descarte. Muy bien. Analí Avendaño Ramírez. Hola. Sí, doctor, presente. Analí. A ver, siendo un concepto muy claro, muy preciso, porque él ha hablado del género, ¿no? Que las más afectadas son las mujeres. Tú, en defensa de eso, ¿cómo has internalizado el caso? ¿Qué importancia tiene para ti como mujer, como profesional de la salud? Bueno, sí, doctor, deberíamos concientizar que este toxoplasmosis afecta más a las mujeres, debido porque creo que tenemos una mayor afinidad a los gatos y también debemos de concientizar de vacunar a los gatos que tengan sus vacunas completas y que las mujeres gestantes también tengan sus controles prenatales para que, para
para que no se contagien y para, para que sus bebés también estén en un adecuado control. ¿Qué parámetro tomarías en cuenta para que esta persona no se contagie? Mm, un control, doctor, una prevención. Preguntar si tiene gatos En en su principio, número casa. uno, preguntar si hay gato, porque yo no puedo pensar en toxoplasmosis si es que no he pensado el gato o yo no he estado, ya a nuestra edad a veces ya no es tan posible estar jugando con tierrita como cuando uno es pequeño, ¿no? Pero hay que tratar de descartar. O sea, el manejo de la medicina es en el correcto confección, ¿no? De la historia clínica. Y la historia clínica nos va a dar todo lo referente al concepto que podemos orientarnos a la enfermedad que tenemos que descubrir. Hay un montón de enfermedades que tienen la misma sintomatología. Fiebre tienen todas, casi todas, hasta el cáncer, ¿no? Pero dentro de ello, ¿cuál es lo más susceptible? Si tuvo contacto con alimentos, ¿no? Ciertos alimentos estuvieron contaminados, se comió en la calle, se comió en la casa. Bueno, eso es lo que nos permite orientar. Si bien es cierto, la cultura que se ha desarrollado últimamente es de que nuestros animales, ¿no? Y viendo la televisión, a veces hay gente que tiene como mascota una boa, una culebra, ¿no? Y un león, un elefante, un oso, qué sé yo qué, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Perdón un ratito. Yo creo que eso es lo elemental, ¿no? Que esa cultura que nosotros tenemos de adoptar un animal, que le compramos su comida, que le compramos su ropita, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que tenemos un don de sensibilidad, ¿no? Hacia nuestros animales. Sí, hay gente, ¿no? Que les demuestra su cariño llevándolo a dormir a su cama, ¿no? Entonces, eso a veces pasa porque el animal, ¿no? Se adhiere donde uno más cariño le da, ¿no? Estoy seguro de que si nosotros pateamos al perro, le paramos dando huesos al perro, con toda seguridad es un perro que va a crecer con deformación de su personalidad. Miren lo que les estoy hablando, ¿ah? La personalidad del perro, ¿no? Un perro bien alimentado, un perro bien educado, ¿no? Un perro que aporta, ¿no? No solamente hay que usarlo como carnada de guerra, que porque salga a morder a la gente. No es el hecho. Nosotros tenemos que tener en mente todo lo que tiene que ver con lo que nosotros consideramos un buen trato animal. Y eso nos obliga a eso. Muy bien, muy bien. Avendaño Galván Adriana, hola. Buenos días, doctor. A ver, Adriana, ¿cómo conceptualizas esta enfermedad? ¿Es importante, ¿no? Tener en cuenta la forma como se puede propagar? ¿O hay signos o síntomas que tú tienes que darte cuenta para pensar que ya se tiene gato? Hay un gato en la casa. Debo descartar que ese gato está desparasitado, que ese gato está vacunado, que ese gato come alimentación balanceada, ¿no? Para animales. ¿Qué te induce a pensar que una paciente pueda tener? Y cuidado, no hay que esperar que la mujer esté embarazada para que se pueda contagiar, sino que la persona puede hacer la enfermedad y mantenerla en una forma asintomática. Doctor, disculpe, no le entendí la pregunta. O sea, sí me empezó a hablar como que distintas cosas sobre el tema de que tocó Joaquín, No, ¿qué pero parámetros tú tomas en cuenta para decir que esa persona tiene toxoplasmosis? Ya. mm, pues, Dicho en otras bueno, sí lo palabras, mencionó Joaquín clínicamente, también. ¿cómo llegas tú a un diagnóstico presuntivo de toxoplasmosis? Bueno, por los anticuerpos, ¿no? Por el examen de sangre, que también lo No, explicó. pero clínicamente, tú de frente no va a llevar los análisis, Mm, mientras le sacan los análisis, eso demora 3 días. Y el paciente no te puede esperar mucho más tiempo que eso, ¿no? ¿Qué cosa te hace pensar
que esta paciente tiene, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, 3 gatos, por decirte, ¿no? Puedo sospechar, puedo suponer, si es que no le doy una buena alimentación, es un gato que sale por la noche, regresa el día siguiente, entonces es un gato Creo que de podría dos. ser que también lo mencionó, bueno, la fiebre, ¿no? La diarrea, la astenia que puede presentar el paciente, ¿no? Y también náuseas. Eso como Pero que eso más lo da común. cualquier enfermedad, cualquier diarrea te produce náusea, te produce malestar, te produce eso. Pero él ha dicho así, 2 palabras bien marcadas que dijo. Mm, am, No has escuchado bien, pues, no se ha notado. Lo que ustedes tienen que hacer, que al escuchar a un ponente, ustedes tienen que tener por delicadeza, anotar lo que les interese. Porque si ustedes quieren en estos momentos creer que han asimilado todo, es la pobreza que ustedes me demuestran, ¿no? Que no saben hablar, no saben especificar, no saben entender ni siquiera la pregunta. Entonces, ustedes tienen que saber anotar, ¿no? Yo, por ejemplo, lo ha expuesto ahí, Angulo, yo he tomado nota y de ahí les estoy sacando la pregunta, ¿no? Yo tomo nota de lo que he expuesto, a pesar que este trabajo me va a llegar. Pero como quiero compartirlo con ustedes, ustedes tienen que acicatar todo lo positivo que saca esto, ¿no? Y siempre, cada enfermedad tiene un tic. Dime tú cuál es el tic que tomarías en cuenta. Qué pena, pues. No puede ser de que una alumna hace cuestión de 5 minutos a terminar una exposición muy interesante. Una, un tema que debe ser internalizado. ¿Quién no tiene un gato en su casa? ¿Quién no tiene un perro en su casa? ¿Quién no tiene un lorito en su casa? Yo tengo un amigo, tengo un amigo, ¿no? Cuando fue a hacer su cesigra a la selva, se trajo un mono chiquito, creo que sería 30 minutos, ¿no? Y ese mono creció de tal manera en el tiempo que, pues, que llegó a medir 2 metros, tal vez, y ya se convirtió en agresivo, ¿no? O sea, un animal no puede vivir eternamente enjaulado, ¿no? Y eso creó una personalidad agresiva de este animal, que él tuvo que matarlo a su animal. Él vivió cerca de 20 años con su animal, creció, crecía, pero cuando pensó que ya era muy agresivo, ¿no? Tuvo que eliminarlo, ¿no? Y ahora lo tiene disecado. Lo ha hecho momificar a su animal y lo tiene de recuerdo. Entonces, nosotros no podríamos hacer lo mismo, ¿no? Yo considero que todos mis mascotas, ¿no? Caninas, las tengo en un jardín. Debo tener 15 durante toda mi vida que he ido, ¿no? Conservando y por la tradición que dice que el perro cuida tu casa. A Dios gracias. Ya tengo muchos años viviendo acá en Lima, ¿no? Y nunca han intentado, pues, ni el que lo intenta se muere, pues, ¿no? Porque porto arma. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que nosotros consideramos como un elemento sustantivo para nuestra seguridad, ¿no? Nos protege el perro, eh, ¿no? Como en la obra El Lazarillo de Tormes, ¿no? Un perrito guiaba a esta persona y hacía casi todas las cosas. Si lo sabemos educar, pero si no, nada contra la seguridad. Por favor, tenga más cuidado, Adriana, por favor, ¿ya? No está bien calificada. Castro Suárez Jocelyn. Hola. Sí, doctor, dígame. Hola, pensé que te había sido Jocelyn. No, mi bebé está un poco Yo creo que en el mundo de la medicina, yo no puedo pensar de todas las enfermedades en ese momento. Desde que me está diciendo el paciente, doctor, tengo fiebre, ya, es un proceso infeccioso. Tiempo de enfermedad, si es menos de 30 días, menos de 15 días, será una enfermedad aguda, y si es más de 30 días, doctor, hace 2 meses tengo fiebre, ya. Eso es una enfermedad crónica, es una enfermedad infecciosa crónica, ¿no? Doctor, y tengo tos. Ah, el compromiso es el pulmón, el órgano afectado. Ya mi cerebro está funcionando ya. ¿Dónde estoy localizándola? Doctor, ¿bota flema? No bota flema. Si no bota flema es una tos seca, ya. Una tos seca. Entonces no es pulmón, es una
laringitis, amigdalitis, traqueitis. Puede ser eso menos, pero cuando ya me dice, doctor, tengo tos y voto expectoración verde, ya es una tos productiva y me dice de que eso está formado dentro del parénquima pulmonar. O sea, ustedes tienen que ir razonando desde ahora, ¿no? Que la elaboración de la historia clínica nos lleva al diagnóstico. Una buena historia clínica nos da el 99% de acertejo en el diagnóstico. Pero si no sabemos orientar nuestro conocimiento, vamos a estar pérdida, pues, y vamos a ser los peores médicos, ¿no? No vas a tener consultorio, no vas a tener, nadie te va a contratar, ¿no? Porque tienes bajo nivel académico. Entonces, nosotros tenemos que saber, la práctica es esto, lo que nosotros les enseñamos es nuestra experiencia, los tips. Usted tiene que aprender todo esto, ¿no? Porque a las finales es tanta cantidad de enfermedades, de todos los órganos, de todos los sistemas, de todos los aparatos, que sí tenemos que tener referencia, ¿no? Y de tal manera que cuando ya sabemos que este paciente tiene fiebre, se tratará de un proceso infeccioso, que hay una nox externa que ingresado a ese organismo y está produciendo la fiebre, la reacción de nuestro organismo, porque nuestro organismo aumenta su temperatura para tratar de eliminar a la gente contaminante. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender esto. Y esto no es para que un tonto venga y hable, ¿no? Cuando realmente no podemos tener. No, nosotros tenemos que ver esto definitivamente como un elemento patrocinador, de tal manera que lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan a saber, ¿no? Cómo orientarlos. Y esto, lastimosamente, pues no estamos frente al paciente para que ustedes toquen, vean, escuchen, ¿no? Pero háganse la idea que esta es una clase que la tenemos ahí en el hospital. Dígame, Asto, ¿qué clínicamente cómo tú llegas al diagnóstico de... Y lo dijo bien claro ahí, lo dijo Angulo, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que esto sea, ¿no? No voy a esperar que la mujer se embarace para decir, oiga, esta es una toxoplasma congénita. No, antes tengo que evitar eso. Bueno, doctor, tendríamos que ver si tiene ¿cómo se llama? Es una corionarrinitis o una afección en los ganglios. Y es demasiado, pues. O sea, ¿por qué llega esta paciente? Por ejemplo, yo te voy a dar mi experiencia, pero por favor, tienes que preocuparte, por favor, tomen nota. Yo los estoy calificando. Después no se me quejen de que están desaprobados, ya saben las razones por las cuales los voy a desaprobar, ¿no? Pero esto no es venir a prender el aparato y escuchar, convencido de que mi cerebro va a absorberlo todo. No, no, no se confíen. El cerebro es tal vez lo más susceptible que fácilmente podemos olvidar si es que no le ponemos atención a las cosas. Cuando yo veo a una paciente mujer, voy a decir una mujer, ¿no? Me dice, doctor, no puedo ver, ¿no? Porque todos entran por medicina interna. No puedo ver, doctor, siento que me duele la cabeza, ¿no? Tengo mareos, ¿no? Pues se me distorsionan las imágenes que yo veo, ¿no? Entonces, ¿por qué usa usted lentes? Doctor, porque soy miope, ¿no? O porque tengo diplopía, ¿no? O sea, no distingo bien los colores. O sea, yo tengo que irme por ese lado. Persona que usa lentes, ¿por qué usa lentes? Doctor, que tengo miopía. Ah, por miopía, ya sé, entonces me lo quito. Pero si fuera ya una mujer, ¿no? Yo tengo que decir, oiga, señora, ¿usted tiene hijos? No, doctor, tengo 3 abortos. 3 abortos, mira los datos que me da la paciente. Entonces, eso me obliga, me lleva a hacer el descarte de toxoplasmosis, sí o sí o sí. Porque ya me está dando, tiene gatos, tiene 3 abortos, con toda seguridad va a hacer, y tiene trastornos de la visión, ¿no? No hay que esperar que nazca el niño para decir, oiga, tiene una encefalitis este niño. No, no, pues, porque ya ese niño viene falladito. Entonces, lo que yo debo evitar
¿no? Y lo que debería hacerse que la mujer, antes de salir embarazada, debería estar en buenas condiciones o en aptas condiciones de salud, ¿no? Resulta que, por ejemplo, por viveza, por esto, ¿no? No, a mí no me va a pasar, y a la hora que le pasa, nunca estuvo preparada para tener un buen producto, ¿no? Y a veces tenemos un DAO, a veces tenemos un problema infectado por esta enfermedad como la meningitis que produce coriretinitis en los recién nacidos. Entonces, eso nos lleva a pensar que debemos tener claramente establecido los tips, pero para eso ustedes tienen que tomar nota, pues hija, pues, encima que quedan mal, ¿no? Entonces, creo que eso hay que tratar de irlo mejorando progresivamente. Muy bien, Astor, estás mal, Pablo, no estás evaluada, por favor. Muy bien. Yo creo que el tiempo ha transcurrido lo suficientemente y dentro de ello hemos tocado el punto. Por favor, chicos, lean. Los dos expositores, Acho y Almeida, no me han hecho llegar su trabajo a mi correo, que ya les he dejado, y solamente he recibido el de Avanto Martínez. Por favor, espero el trabajo de Angulo, por favor, a mi correo. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por su presencia. Chao, Joaquín. Chao, Nelia. Chao, Jocelyn. Chao, Analí. Chao, Abierto Claudio. Chao, Almeida. Chao, Adriana. Chao, Acho. Chao, Ingrid. Chao, Renzo. Nos vemos el día lunes que estamos tratando sobre el tema de tétanos, ¿no? Y la teoría de